hay que saber torear, ¿verdad? Hay que hacer la escena de Matrix con las balas, ¿verdad? Hay que vencer la pereza mental. Porque por la pereza mental muchas veces nos quedamos como cuando en una persona hay pereza mental, su cabeza está vacía, está hueca. Y si su cabeza está vacía, está hueca, le falta palabra, le falta revelación por pura y física pereza mental, entonces cualquier viento de doctrina, cualquier enseñanza tergiversada, cualquier espíritu de error por ahí le da 3 vueltas. ¿Están acá todavía? Le da 3 vueltas. ¿Qué necesitamos entonces? ¿Vencer qué? La pereza mental. Una de las cosas, número 1, primer punto, ¿cuál es? Tenemos es un aprendiz que quiere un espíritu enseñable. O sea, si es un aprendiz es porque tiene un espíritu enseñable. Ok, y dentro de ese primer punto que estamos diciendo, que tiene un espíritu enseñable, tenemos que vencer la pereza mental. Número 1. Vencer la pereza ¿qué? Mental. Hay algo que no hacen los hombres en la iglesia el día de hoy. Hoy hay muchos lugares, en muchas iglesias en donde la gente no está haciendo algo y se llama pensar. Dios mío, otra vez. Hay algo que no estamos haciendo y es pensar. Alguna vez escuché a un predicador y me gustó mucho lo que ese predicador decía. No recuerdo el país de origen, no es colombiano, otro país extranjero, pero un hombre de Dios. Y él enseñaba, cuando usted venga a la iglesia, por favor, traiga el cerebro. Y me gustó cuando dijo esa frase, dijo, cuando venga a la iglesia, cuando vaya a la congregación, cuando esté recibiendo palabra, cuando le estén enseñando, por favor, traiga el... Pregúntale que está a su lado, ¿trajiste el cerebro hoy? Ahora, cuando hablamos de cerebro, ¿el cerebro es sinónimo de qué? Sinónimo de pensar, de analizar, ¿sí? De criterio propio, diga conmigo, criterio propio. Por ejemplo, hay un ejemplo muy, no lo vamos a buscar por cuestión de tiempo, está en la Biblia. Hay un ejemplo muy bueno, mi pastor, creo que usted sabe cuál es, de los hermanos creo que de Tesalónica. Los hermanos de Tesalónica, donde Pablo les predicaba y otros estuvieron predicando. Y los hermanos dicen que luego que Pablo hablaba y enseñaba y predicaba la palabra, eso está en el libro de los Hechos, dice que ellos se iban a mirar en las escrituras si lo que Pablo estaba diciendo era así. Wow, eso me gustó. Ellos se iban ¿a qué? A sus casas y abrían enseguida las escrituras que tenían, los rollos, los pergaminos de esa época, y se iban a analizar y a mirar y a comparar las palabras que Pablo les acaba de enseñar esta mañana. Ahora en la tarde yo estoy comparando y mirando y revisando si todo lo que Pablo dijo está aquí a la luz de las escrituras. ¿Alguien me dice amén en esta mañana? Si algo tenía esa iglesia de los Hechos de los Apóstoles donde estaba Pablo, los tesalonicenses, es que tenían cerebro. Usaban el cerebro. ¿Aló? A mí no me molesta que algunos de los que están ahí sentados estén ahí tirándole en mente a cada J, tilde, coma, palabra. A mí no me preocupa que ninguno de los que esté, cualquiera de los que esté ahí sentado esté ahí tomando nota y analizando y que escriba una palabra, porque yo lo hago. Yo a veces estoy sentado escuchando a un predicador y escribo una palabra y le pongo un signo de interrogación. Ya yo sé que esa frase o palabra que le puse signo de interrogación es porque más adelante cuando llegue a mi casa la voy a investigar para ver si es así. Santo. ¿Alguien me está copiando acá? Entonces, si yo lo hago con otros predicadores, no me importa que lo hagan conmigo, está bien. Usted puede ahí escribir lo que yo estoy diciendo y ponerle signo de interrogación. Más tarde en su casa vaya a investigar. Dígame amén, por favor. Si tu pastor, si el predicador, si el maestro, si el líder que te está dando la palabra no soporta tu análisis, si el que te está enseñando y te está predicando y te está dando la palabra no soporta tu análisis, Dios mío, lo dije. Si no soporta tu análisis, es porque él no es el predicador serás tú. Él no es el predicador serás tú, el llamado lo tienes tú. Un día tú vas a predicar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Sí, porque nosotros tenemos que soportar el análisis de ustedes, de nuestros oyentes. Tenemos que soportarlo, tenemos que tolerarlo. Porque eso nos va a nosotros, los predicadores, los maestros de la palabra, nos va a retroalimentar. Dígame amén. ¿Estamos acá todavía? Dile al que está a tu lado, hay que combatir la pereza mental.
Hay que combatir la pereza mental. Combatimos la pereza mental. Entonces, número uno, mire dónde vamos. Punto número uno. ¿Qué eran estos hombres? Seguidores de... ¿Qué es un seguidor automáticamente de Jesús? ¿En qué se convirtió en un seguidor? La palabra más acertada para el escrito, para la escritura, para el evangelio, la historia que estamos leyendo, la palabra más cercana al original, al hebreo, no es seguidor como la entendemos hoy en día. La palabra era discípulo. Diga, discípulo, aprendiz. Otra palabra, ayúdeme, hay una tercera palabra. ¿Quién me la dice? ¿Qué es un discípulo, un aprendiz? Ay, no, hay 4, hay 2 más, ya me acordé de otra. A ver, rápido. Alumno, otra, hay otra. Sinónimos. A ver, estamos haciendo el ejercicio. Use el cerebro. A ver. No. Reemplazamos seguidor por aprendiz, discípulo, alumno. Enseñable está bien, pero normalmente no se dice, tú eres un enseñable, no. Se le dice estudiante. ¿Cuántos estudiantes vemos aquí en esta mañana? Yo me considero uno más en esta mañana. ¿Cuántos da gloria a Dios? Entonces necesitamos entender que si somos seguidores de Jesús, somos seguidores de la causa del evangelio, somos seguidores de la causa de lo que significa y representa la iglesia en este lugar, somos seguidores de lo que hemos recibido de Dios a través de este ministerio encabezado por nuestros pastores, de lo que es la visión para este ministerio local, para esta casa local, para lo que Dios le entregó a los pastores acá. Entonces tenemos que entender eso, que si somos seguidores, porque somos discípulos, somos alumnos, somos aprendices, todo el tiempo estamos aprendiendo. Hay algo que nosotros debemos tener aquí presente todo el tiempo. Por más que yo sepa, por más que yo hable, por más que yo aprenda, siempre habrá alguien que sabe más que yo. Wow. Siempre habrá alguien que sabe más que tú. Yo lo digo de otra manera. Por más bueno que yo sea en algo, siempre habrá alguien mejor que yo. Dile al que está a tu lado, siempre habrá alguien mejor que tú, siempre habrá alguien mejor que tú, siempre habrá alguien mejor que ustedes, siempre habrá alguien mejor que nosotros. Dígame amén, por favor. ¿Sabe qué me ayuda a siempre pensar que hay alguien mejor que yo en algún lugar? Eso me desafía a que yo cada vez tenga que prepararme más. Y me mantiene a raya, me mantiene a flote, me mantiene ahí con los pies sobre la tierra. Pero sí tenemos que combatir la pereza mental. Y tenemos que estudiar más las escrituras. ¿Sabe? Dios está buscando sacerdotes. ¿Cuál es el tema, el logos? ¿Cuál es la frase cuál es el lema de las 24 horas de oración y de ayuno acá en ese lugar? ¿Sí? Despertando al sacerdocio, el espíritu sacerdotal. Si hay algo que Dios quiere hacer, es que el sacerdote de Dios que hay en usted y que hay en mí, ¿sí?, se vuelva un incansable aprendiz. Incansable aprendiz. Se lo voy a explicar de otra manera. Seguimos el mismo punto. No hemos salido del primer punto. Se lo voy a explicar de otra forma. Le tengo que martillar aquí un poquito, por favor. ¿Cuánto me permiten darle ahí a la cabeza del clavo duro? Unos minutos más. Hasta que el clavo atraviese la tabla, ¿verdad? El tema es este. Hay poderes. En algún momento uno de los poderes de los primeros poderes que surgió en las civilizaciones, en las creaciones de las sociedades y civilizaciones, uno de los primeros poderes fue la fuerza bruta. Es decir, el poder de la fuerza bruta expresado a través de las milicias, a través del combate cuerpo a cuerpo, a través de la creación de los ejércitos, etcétera, etcétera. Ese fue uno de los primeros poderes que creció y que se desarrolló y que avanzó. Luego todo eso a través de los años, de los siglos, en diferentes épocas de la humanidad fue degenerando en otro poder. Usted puede hacer un análisis diferente al mío y decir hay otras clases de poderes, pero yo quiero resumirla en 3 nomás. En mi caso aquí en esta mañana, para no hacer, como dicen algunos, hacer la historia larga, hacerla pequeña, para no hacerlo tan largo el tema, lo voy a resumir en 3 nomás. Quizás usted analiza y a usted le salen 10, le salen 15, le salen 20. Pero acá yo voy a resumirlo en 3. Degeneró luego entonces en la creación, el desarrollo de nuestras civilizaciones, el poder de la fuerza bruta degeneró en el poder adquisitivo. Y cuando hablamos del poder adquisitivo, hablamos del poder monetario, el poder de la economía, el poder del dinero, ¿verdad? Entonces los fuertes, los grandes, eran los que tenían. De hecho, hasta hace unos años atrás se oía o se sabía de una frase muy recurrente que ahorita ya no la oigo. Mire cómo van cambiando los tiempos, porque ya esa frase ya no se dice. Pero hay una frase que hace 30 años atrás, 20 años atrás se decía mucho. Y ya hoy casi no la oigo.
Ya como que casi no interesa. ¿Por qué? Porque vamos a hablar del tercer poder. Pero antes de entrar al tercer poder, el segundo poder, que es el dinero, la frase que representaba bien la idea del dinero decía: ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Se acuerdan? De pronto sus papás lo dijeron, sus abuelos la dijeron. De pronto la escuchas todavía, pero ya no es tan recurrente, ya no se oye tanto como antes. Porque degeneró luego en un poder, que es el poder del conocimiento. Diga conmigo, conocimiento. Sí, y si bien es cierto, la fuerza bruta todavía es un poder, La fuerza bruta, es decir, la nación que más armas tenga. Nosotros lo acabamos de ver el ejemplo en estas expresiones de poder de milicia que desplegó uno de las naciones, los ejércitos más grandes del mundo. Ya usted sabe quién es, ¿verdad? Y todo lo que hizo, las incursiones que hicieron aquí en Sudamérica y las incursiones que están haciendo allá en el estrecho de Hormuz, allí en los países del Medio Oriente, etcétera. ¿Usted sabe de quiénes hablo? Sí, aunque está ahí vigente, luego hay un poder que es de la economía. De hecho, un poder está respaldando otro poder, que es el que tiene o el que tenga más dinero, ¿sí? Pero no siempre el dinero, casi siempre, pero no siempre. El dinero va a suplir todo, casi siempre. Sí, pero no siempre va a suplir todo el dinero. Porque el hombre se ha dado cuenta que hay algunas cosas sencillas y pequeñas de la vida que valen más que el tener dinero, tener mucho oro, ¿verdad? Pero este asunto del conocimiento, diga conmigo, conocimiento, es muy importante. Porque ayer era cuánto tienes, cuánto vales. Hoy es cuánto sabes, cuánto vales. ¿Cuánto sabes? Pregúntale a que está a tu lado, ¿cuánto sabes? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes? ¿Cuánto sabes tú? ¿Cuánto sabes tú? Mira, yo me encontré el otro día con un muchacho en la UTB, en la Universidad Tecnológica de Bolívar de aquí de la ciudad de Cartagena. Con 15 años de edad el muchacho, haciendo 15 años de edad, pastor, haciendo una doble licenciatura ahí en la UTB. Doble licenciatura. Sí, entonces yo le dije a él, ven acá, ¿y a qué horas? ¿En qué momento? No, lo que pasa es que desde niño fui muy bueno para los números. Y se me daban los números muy fácil. Y nadie como yo, se dio el lujo de decirme, nadie como yo en la UTB con los números, nadie como yo, nadie me gana con los números a mí. Entonces el pelado, eso fue hace casi 4 años, de 3 a 4 años más o menos, aquí en la ciudad de Cartagena, aproximadamente. Me acuerdo porque hace unos días estaba tocando el tema con alguien, hace 3 a 4 años fue eso, o sea que 3 años después este muchacho ya se graduó, desde que se ha graduado, o sea con 19 años, ya en la actualidad debe tener 19 años ahorita, ya tiene doble titulación. ¡Wow! ¿Doble qué? Titulación. Me decía él, me contaba él mientras hablábamos, el estudiante del que estoy haciendo referencia. Él me decía, me sobran, me llueven los trabajos, todo el mundo me quiere contratar. Todos me quieren contratar. ¡Wow! Ahí está el tema. El conocimiento le da al ser humano un plus. Y aquí voy, aterricémoslo otra vez. En lo espiritual, en lo que tiene que ver con ustedes, por favor, queridos, ustedes tienen la necesidad de un plus en su vida. Y la necesidad del plus de Dios en su vida es la revelación de la palabra. Es el conocimiento de la palabra. Es las escrituras ahí en su cabeza. Ahí. En esos días, hace poquito, bueno, están grabando, bueno, bendito sea Dios, están grabando. Saludamos a todos los queridos que están allá. Este es el tema. Llegaron a evangelizarnos allá en la casa. Yo estaba organizando. Yo vivo en un segundo piso, en un balcón, arriba, en un segundo piso, un apartamento en un segundo piso, ahí en la urbanización donde vivimos. Yo estaba colocándole el seguro a la moto en la parte de abajo, por supuesto. Y llegan en la noche, 7 de la noche. 7 de la noche llegaron a evangelizarnos en la noche. Ya usted sabe quiénes nos fueron a evangelizar, ¿verdad? Quiénes son los que van y que es bonito, es muy bueno. Yo me preocupo a veces que la iglesia no haga ese trabajo, pero es muy bueno ese trabajo de evangelización, casa a casa, puerta a puerta, de parejas, de 2 en 2, como lo hacen ellos. Eso hay que rescatarlo, hay que resaltarlo, es muy bueno ese trabajo. El tema ya no es lo que hacen, sino lo que enseñan. Ya ese es el tema de preocupación. Entonces ellos llegaron ahí, una señora y un joven, un adolescente, llegaron ahí
Y me abordaron, me saludaron, yo les respondí el saludo muy amable. ¿Tiene tiempo para hablar con nosotros? Yo, claro que sí, tengo tiempo, por supuesto. Y empezaron a citarme las escrituras. Cuando me dicen, miren, las escrituras. Y cuando me dijeron las escrituras, enseguida, lo primero que yo les dije, ¿usted sabe lo que significan las escrituras? ¿Usted sabe qué escritura está hablando Jesús? ¿Usted sabe que la escritura, lo que ellos conocían como escritura, no es lo que nosotros conocemos como escritura el día de hoy? ¿Usted sabe de dónde viene, por ejemplo, qué escritura usan ustedes? No, la traducción del Nuevo Mundo. ¿Usted sabe de dónde viene la traducción del Nuevo Mundo? En otras palabras, cada frase que ellos intentaban decirme, yo los detenía y les daba una cátedra de 4 o 5 minuticos. De esa sola palabra. Al final, ¿sabe qué dijo el jovencito, el adolescente? El jovencito dijo, Señor, me voy muy inspirado por usted. Me voy con más deseos y más ganas de estudiar la Torá. Eso que usted dijo, la Torá, porque yo les hablé de la Torá. Me voy más inspirado, con más deseos de conocer acerca de la Torá. Me va a regalar el link donde yo pueda estudiar, por favor. Me va a regalar un link de donde usted ha estudiado para yo poder estudiar un poquito más acerca de eso que usted estaba enseñando sobre la Torá. Yo, claro, mijo, por supuesto. La señora también, contenta conmigo, alegre. Y me dijo, no, verdad que me voy muy motivada por ese conocimiento que usted tiene de la Biblia. Y qué bueno que ustedes porque yo les dije, me encanta la labor que ustedes están haciendo. Es más, lo que están haciendo con la Biblia, que lo están haciendo, que es una de las Biblias más cercanas al original. Otra vez, algunos se quedaron ahí. No patine. Un patinaje mental. La traducción del Nuevo Mundo es una de las mejores Biblias de traducción, una de las mejores traducciones que tenemos, desde el original acá. Yo les dije, mire, ustedes enseñan con una de las mejores traducciones. El problema es que están enseñándolo con un enfoque diferente, le dije yo. Entonces ella se fue contenta y me dijo, me alegra usted que haya dicho que esta Biblia es una de las mejores traducciones. No, sí, de hecho así es. Así que esa noche me los gané a ellos dos. Quedaron de irme a visitar otra vez. Ya no para enseñarme, sino para que yo les vaya enseñando algo diferente. ¿Tú sabes lo que es que dos personas de estos que evangelizan por ahí por las calles, que se van puerta a puerta, te digan, queremos volver, pero para que usted nos enseñe algo diferente? ¿Qué significa? Lo que eso significa. Por eso es necesario hablar de el poder y cómo tú te vuelves alguien poderoso en el conocimiento. ¿Cómo te vuelves poderoso en el conocimiento? ¿Cómo? El primer punto. Siendo un estudiante, un aprendiz, un alumno, siendo alguien manejable, enseñable. Si alguien que busca la palabra, poderoso en la palabra, poderoso en la escritura. Pero si tú no eres poderoso en la palabra, poderoso en la escritura, vienen medio viento de doctrina por ahí afuera y te da 3 vueltas. Una sola palabra y te desarman, quedas listo. Mire, yo he visto evangélicos que les dicen 2 frases y quedan desarmados. No puede ser, no puede ser que te digan 2 frases y quedes desarmado. Pastor, ¿cómo es posible eso? Me dicen 2 frases y manos abajo, desarmados completico, los pantalones en el suelo. Por favor, queda desnudada la persona ahí delante del otro. Perdóneme la expresión, se lo comen vivo. Y él sin saber qué decir o qué responder. La salida de todos es, discúlpeme, no tengo tiempo, se me hizo tarde, me voy. Porque no hay cómo contrarrestar, porque no hay conocimiento, porque hay pereza mental. Y tienes que combatir la pereza mental. Tienes que usar el cerebro. Vamos, dile al que está a tu lado, activa el cerebro hoy, actívalo. ¿Cierto que sí? Número uno, los que siguieron a Jesús, seguidores, eran discípulos, eran aprendices, eran estudiantes, alumnos del maestro. ¿Ok? Segundo punto. Diga conmigo, discernimiento. Diga, discernimiento. Ahora, ellos no seguían a cualquiera. Ellos estaban esperando ¿a quién? Israel. Los judíos, ¿a quién estaban esperando? Al Mesías. Todo Israel estaba esperando ¿a quién? Por así decirlo, el Israel de Dios, el Israel que tenía temor de Dios en su corazón, el Israel o los judíos que estaban a la expectativa del cumplimiento de las profecías. Ellos estaban esperando la aparición del enviado por Dios. Estaban a esa expectativa. O sea que para tú estar a la expectativa de algo, tiene que estar tus ojos, tus sensores
¿Cuántos vieron el Chapulín Colorado? Tus antenitas. ¿Qué más? ¿Qué más? Ayúdeme. Tu intuición, otra palabra. Las mujeres no son las únicas de la intuición. El hombre también tiene intuición, para que usted sepa. ¿Sí? ¿Qué más? Otra palabra. El discernimiento. ¿Cuántas palabras dije? Rápido. Intuición, discernimiento. Los sensores ahí despiertos, vivos. Usted tiene sensores. Mira el que está a tu lado. Mira, a ver dónde están tus sensores. Yo veo por aquí unos tipos de sensores. ¿Por dónde entra todo lo que usted oye? ¿Por dónde? ¿Por dónde entra lo que usted escucha? ¿Por dónde? Dile, es bienvenido. Sí. Correcto. Gracias, mi amado. Exacto. Muy bien. Anóteme ese pasaje ahí, llévenselo para su casa. Importante. Gracias, mi amado, por eso. Mire, entonces, cuando hablamos de discernimiento, hablamos de intuición. Discernimiento es primera palabra. Segunda palabra para discernimiento, intuición. Tercera palabra para discernimiento, percepción. Ayúdeme. Percepción. Sensorial, sí, tener los sensores espirituales ahí despierticos. ¿Sí? El discernimiento, la habilidad de tener los ojos bien abiertos, no los ojos físicos. ¿Qué ojos? Los ojos espirituales. Tener los ojos espirituales. Pero cuando hablamos de los ojos espirituales, hay otra palabra específica para ojos espirituales. No solamente decir los ojos, no los ojos físicos, sino los ojos espirituales. No, los ojos espirituales del entendimiento. Los ojos decía Pablo en una de las cartas, como dijo, para que sean alumbrados los ojos de vuestro, dígalo, cierto. Como dijo Pablo, para que sean alumbrados, ¿qué? Los ojos de vuestro entendimiento. Es decir, Pablo está diciendo, aunque tus ojos no estén alumbrados, oído esta palabra, aunque tus ojos no estén abiertos, aunque la antena del radar no está activada, no está funcionando, cada uno tiene, dígalo, entendimiento. Todos aquí tenemos ¿qué? Todos. Pablo dice, para que sean alumbrados los ojos de vuestro. O sea, el entendimiento está ahí, pero necesita ser alumbrado. Wow. Otra vez. El entendimiento está ahí. Ahí está. Tú lo tienes. Lo que necesita es que le caiga un poquito de... ¿Un poquito de qué? De luz. El entendimiento tú lo tienes. Dile al que está a tu lado, dile, tú eres un entendido. Wow. Te veo una cara de entendido. Eres un entendido. Pero a veces el entendimiento no está alumbrado. Necesita que le caiga luz para que se alumbre los ojos del entendimiento. Mi querido, búsqueme ese pasaje por favor mientras yo sigo hablando. ¿Dónde está? Dice Pablo, para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Muchas gracias. Ahora míreme acá. ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Ahora, ¿por qué hablo del discernimiento? Porque ellos esperaban ¿a quién? Al Mesías. Ellos esperaban al Mesías. Pero ellos no van a seguir a cualquiera. Aunque de hecho muchos fueron engañados. Y ese es otro punto del que vamos a hablar ahorita. Muchos siguieron a falsos mesías que vinieron antes de Jesús. Antes de Jesús hubieron otros mesías. De hecho, uno de los rabinos de uno de los sanedrines de la época lo citó cuando azotaban a los apóstoles, ¿se acuerdan? Y él los llamó a todos los ancianos acá aparte y les dijo, venga, antes de esto, ¿ustedes se acuerdan que se levantó uno llamado fulano de tal? Uno de ellos se llamaba Bar Jesús, creo que era. Uno de ellos se llamaba Bar Jesús. Antes de ellos se levantó un fulano y otro fulano, o sea, mencionó a dos. Bíblicamente se menciona dos, pero históricamente hablando hubieron más de 100. Wow, más de 100 mesías. Y hubo gente que lo seguía, pero ellos mismos dijeron, está en la Biblia, ellos mismos dijeron, en Hechos de los Apóstoles, dice, pero ellos fueron dispersados, después de un tiempo fueron dispersados, o sea, fue una causa que no perduró. Muchos sentidos
Muchos sentidos fueron engañados. ¿Usted sabía que los sentidos se pueden engañar? Los sentidos se pueden engañar. La mente se puede engañar. ¿Aló? Usted sabe que la mente puede ser engañada. Los sentidos pueden ser extraviados. ¿Y sabe cómo se tergiversa el conocimiento en la mente de alguien? Con contraconocimiento. Por ejemplo, en la milicia hay algo que se llama inteligencia. Inteligencia militar, o inteligencia policial, o inteligencia investigativa. Pero hay algo que se llama, dígalo. Eso, muy bien. ¿Se llama cómo? Contrainteligencia. ¡Wow! O sea, el mismo Estado, el mismo gobierno, tiene otro grupo, otra entidad, que se infiltra dentro de la entidad gubernamental del mismo Estado para hacer contrainteligencia. Dios mío. ¿Me estaba entendiendo acá? O sea, hay órganos de control a los órganos de control. Wow. Otra vez, hay órganos de control a los órganos de control. O sea, tú sabes lo que es aquí hay un órgano de control, pero ese órgano de control tiene otro órgano que lo controla a él. O sea, le hace contrainteligencia para que no haya un descontrol. Para que no vaya a haber un descontrol. Así que puede ser que los sentidos sean ¿qué? Que la mente sea ¿qué? Engañada. Por eso tiene que haber contrainteligencia espiritual. Wow. Dile al que está a tu lado, contrainteligencia espiritual. Contrainteligencia espiritual. Y cuando hablamos de engañado es que sí, hubieron muchos falsos mesías. Muchos siguieron a esos falsos mesías, pero luego se dispersaron, se acabaron los movimientos porque no eran los verdaderos. Luego llega Jesús y los que tienen un discernimiento agudo, un discernimiento genuino del Espíritu Santo, ¿sí? Son los que empiezan a seguir a Jesús. De hecho, una de las señales del Mesías era que las multitudes lo iban a seguir. Una de las señales del Mesías era que las multitudes lo habrían de seguir. Lo iban a seguir. Y aquí la Biblia está diciendo que la multitud iba con Jesús. Luego que salieron de la ciudad de Jericó, la multitud iba con Jesús. Así que este ciego, hablando de Bartimeo, ya vamos a hablar de Bartimeo. Este ciego sabe que esa es una de las señales del Mesías. Es decir, él lo comprueba, él lo define, él lo concluye, él lo discierne. Una de las señales del Mesías era que la multitud le seguía. Aquí hay una gran multitud siguiendo a ese Jesús. Le dio más confianza para levantarse y gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. Él sabía que era él, porque había una de las señales del Mesías se estaba cumpliendo en él. Necesitamos tener esa habilidad de detectar, la habilidad de ser el órgano de control, la habilidad de ser los que detectan las señales de Dios, las revelaciones de Dios, las evidencias de Dios, la verdad de Dios. Ese discernimiento tiene que aparecer si queremos ser hombres que restauren el servicio en la casa del Señor. Hello. Dile al que está a tu lado, discernimiento. ¿Cómo es que dice el dicho por ahí? Un dicho cuando te quieren tomar por tonto. ¿Cómo es que dice el dicho? Hay varios. A ver, ayúdeme. Hay uno que es: ¿te echaron tierra? Ahí está. Yo a veces, ya me acordé, yo a veces le he dicho no sé, a algunas personas, o en casa, le he dicho a alguien de la casa, le he dicho: te están echando tierra en los ojos. Uno acá se da cuenta, y uno dice: no, a este le están echando tierra en los ojos y no se da cuenta. ¿Cuál es el otro? Hay otro dicho por ahí. Hay otro dicho, ayúdeme. Por eso era que no quería que grabaran, pero bueno, no, déjalo ahí, ya están grabando, déjalo ahí, no lo vayas a quitar. ¿Ah? Yo he escuchado a gente que dice: te metieron los dedos. Ahí está el otro. ¿Ah? Que metieron gato por liebre, ¿verdad? Ahí está. Cuando te meten gato por liebre, amado, cuando te meten los dedos en la boca, cuando te echan tierra en los ojos, es porque no hay discernimiento, pastor. Gracias. ¿No hay qué? Hay que tener discernimiento. O sea, tener la habilidad de poder saber si lo que me está diciendo, lo que están enseñando, lo que está haciendo es de Dios, es verdad de Dios, es bíblicamente correcto. ¿Estamos ahí? Porque ahorita, mis queridos, hay mucha enseñanza. ¿Cierto, pastor? Mucha
mis pastores, mis queridos acá, ¿hay mucha qué? Mucha enseñanza, demasiada enseñanza. Y como nosotros somos tan indisciplinados, ¿y sabe a qué me refiero con indisciplina? Es que escuchamos a todos, a toditos los escuchamos. Escuchamos al que está a favor de la oración, escuchamos al que está en contra de la oración. Escuchamos al que predica los diezmos, escuchamos al que está en contra de los diezmos. Escuchamos al que habla de iglesia, escuchamos al que dice que no hay necesidad de ir a la iglesia. O sea, a todos los escuchamos, a todos. Y le voy a enseñar algo en esta mañana. Oído, esto es importante. Eso es importante. ¿Sabe usted cómo le enseñan a los cajeros a conocer los billetes verdaderos para traer en los bancos? ¿Sabe cómo? Una de las técnicas que usan, los llevan abajo al sótano o a una oficina dentro del recinto y les dan un entrenamiento especial por varios días, por semanas o por meses, y es que los ponen a contar dinero. ¿Los ponen a qué? A contar dinero. Pero todo el dinero que los ponen a contar es un dinero que ya ha sido filtrado, ya lo filtraron. Es decir, todos los billetes que él va a contar, todos, manualmente, no con la maquinita, no con la máquina, sino manualmente, contando con las manos. Todo ese billete que van a contar ya está filtrado, es decir, todo ese billete es bueno. Todo ese billete es bueno, es verdadero, es original, todo. Pero resulta que él tiene días, con los días horas, con las horas y los días semanas, con las semanas meses de estar tocando, palpando, de tener en sus manos todo el original. Llega un día en que le meten una maleta con billetes que no fueron filtrados, con billetes falsos. ¿Qué pasa? Que cuando le pasa por las manos el billete, ya este billete, no es como los otros. Ahí está. Ahora, ¿cómo enseñan los bancos? ¿Cómo enseñan a sus banqueros o a sus cajeros? ¿Cómo los enseñan a conocer el billete falso? Aprendiendo primero a conocer el verdadero, el original. Yo no tengo, aquí voy, yo no tengo la necesidad de ir a estudiar las doctrinas o las enseñanzas de otras religiones para saber qué es lo que ellos enseñan. No es que yo voy a saber qué es lo que ellos enseñan, no. Primero aprenda acá a conocer la verdad. Hello, ¿me está copiando acá? Primero aprende a conocer la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Qué predicamos aquí? A Cristo. O sea, tenemos que volvernos maestros de la verdad. Otra vez, tienes que volverte un maestro en Jesús. Que te den un honoris causa, que te den una maestría, una licenciatura, un doctorado en la enseñanza de la verdad de Jesús. Y cuando tú te vuelves un maestro en la verdad, fácilmente, muy fácil, sin nada de esfuerzo, te das cuenta de dónde está la mentira. Hello. ¿Me hago entender en esta mañana? Entonces, si algo le da afinidad, perfecciona tu discernimiento. ¿Qué lo perfecciona? El conocimiento. Volvernos maestros ¿de qué? ¿De qué? De la verdad. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Vuelvo a citar. ¿Qué le decía Pablo a Timoteo? Sobre este tema, sobre este punto. ¿Qué le decía Pablo? Dígalo. Ahí lo tiene en la punta de la lengua. Vuélvamelo a leer del principio otra vez. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Efesios 1, la frase que les decía ahorita, alumbrando los ojos del entendimiento. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que sepamos. Es decir, si, gracias a mi querido, si algo te da discernimiento, ¿es qué? El conocimiento. Cuando tú sabes, nadie te echa tierra en los ojos, nadie te mete la mano en la boca, nadie te engaña. Cuando tú sabes, hello, cuando tú sabes, les voy a regalar un texto. Romanos capítulo 6. Mire, Dios me trajo acá en esta mañana, entre otras cosas, uno de los deseos de Dios en esta mañana, y se los digo porque lo recibí de Dios, Dios me lo mostró. Uno de los deseos de Dios era que usted hoy saliera tan profundamente enamorado, deseoso, con hambre, con anhelo de volverse un maestro de la palabra. Usted tiene que ser un maestro de esta palabra.
Dice Romanos 12. ¿Cómo dice Romanos 12? Para enfatizar ahí, Romanos 12, verso 1, creo que es. Verso 2. Romanos 12, verso 1, verso 2. Mis queridos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Verso 2. No os conforméis a este siglo. Ahí, pastor. Como dice, no os conforméis. La palabra conformarse es adaptación. Siga. Pastor, no te adaptes a qué, no te conforméis a qué. Siglo, ahí la palabra siglo tiene varias connotaciones, una de ellas es cosmos. Es el cosmos, pero también el sistema. Por medio, ahí un momentico ahí. Dice, ¿cómo dice la escritura? Renovación de qué. O sea, tú tienes entendimiento, lo que les decía ahorita, lo que les enfatizaba. Usted lo tiene, todo el mundo es entendido, todos. Pero no todos están ¿qué? Según el texto, renovados. O sea, tú tienes entendimiento, pero tu entendimiento necesita ser renovado. Como los celulares, actualización. Lo que un día les dije acá, un domingo en la mañana creo que fue, yo dije introducción de nuevas tecnologías espirituales divinas. Sí, son actualizaciones. Actualizaciones, así como, muy bien, por ejemplo, vamos a trasladarlo a la computadora. Alguien ingeniero en computadora aquí o en sistemas, se habla de los software. Todos los años, por ejemplo, una marca muy famosa, esta marca del Android o la otra marca, la del, ayúdeme, el iPhone de Apple. Bueno, estos software todos los años se están actualizando. De hecho, si hay una fecha para actualización de una Mac, la Mac es como un portátil, ¿sí? Como una computadora portátil, una tablet pero gigante, un portátil. Y esta Mac les dan una fecha de actualización. Si usted antes de la fecha no actualiza la Mac, después de la fecha ya la actualización no va a entrar. O sea que la Mac, si no la actualizó antes de la fecha, después de ahí la Mac ya no le sirvió, solamente para jugar. Usted tiene que darle la mano a uno de los hijos o a alguien en la casa, ahí tienes para que juegues, ya no le va a servir, se pone lenta o ya no recibe los programas nuevos y ya no puede tener las aplicaciones que tenía antes, ya no puede crear las cosas que hacía antes. Ese es el tema, necesita actualización. Entonces, renovación del entendimiento está hablando de una mente renovada. ¿Y cómo se renueva la mente? Les voy a dar un ejemplo rápido. ¿Cómo renuevo la mente? Mire que siempre llegamos a lo mismo. En una oportunidad Jesús, lo voy a citar a Jesús. Jesús está con los discípulos, día de reposo. Ubíquese. ¿Qué día es? Día de reposo. Día de reposo, según la ley judía, no se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Así que no se puede trabajar ese día. Entonces, pero para esa época de Jesús se habían vuelto más rigurosos. Es decir, además de la ley de no trabajar ese día, habían introducido tradiciones. O sea, que habían hecho de tradiciones como si fueran leyes también. Y ese es otro tema, que convirtieron cosas en ley que no eran ley y le aplicaron el nombre de ley o Torah a cosas que no eran la Torah y empezaron a aplicarle Torah a todo lo que ellos se creían, se inventaban. El tema es que para ese día de reposo, sábado, ¿sí? Los discípulos tienen hambre. A ver, ¿quién se acuerda de la historia? Tienen hambre. ¿Y qué pasó? ¿Qué empezaron a hacer? Arrancar espigas de maíz o de los cereales, del trigo, de cebada, de los cereales que habían en esos campos. Empezaron a arrancarlas para luego tostarlas y comerlas, o luego hacer con ellas lo que se hace, las comidas que hacían para esa época con ellas. Y Jesús estaba ahí con ellos. ¿Y se acercan quiénes? ¿Usted sabe quiénes se acercaron? ¿Quiénes se acercaron? Los de siempre, ¿verdad? Los de siempre contra los nunca. Cambiemos el tema. El punto es que se acercan los de siempre, los intérpretes de la ley o los escribas, los fariseos. ¿Cómo es posible que estén quebrantando el día de reposo?
Tus discípulos, mira, están comiendo espigas, están recogiendo espigas el día de que no se debe hacer nada, no se debe trabajar. ¿Y cuál fue la respuesta magistral de Jesús? Pero mira la respuesta textual, literal. ¿Cómo le dijo Jesús? Ese está bien. Tú dijiste lo que Jesús dijo. Él les habló de David. Pero antes de decir cómo David entró en el templo, él y sus hombres, y comieron del pan sagrado porque tenían hambre, ¿verdad? Pero antes de Jesús decir eso, él dijo una palabra clave. ¿No habéis leído las Escrituras de cómo David, ahí está? O sea, en otras palabras, cómo Jesús les cambia la mentalidad a los judíos, a los discípulos, a los que estaban con él, a los 12. ¿Cómo les cambió su manera de pensar? ¿Usando qué? Las Escrituras. Pero no usar las Escrituras literalmente, no. Usar las Escrituras con revelación, con entendimiento. Porque nada me sirve a mí estar citando Biblia si no le doy el sentido correcto a lo que estoy citando. De nada me sirve estar repartiendo bibliazos aquí a diestra y siniestra sin darle el sentido correcto, la interpretación correcta, sin transmitir el espíritu de lo que quiso decir. Entonces Jesús renueva la mente, o sea, les cambia la mente. Renovación es cambio de mentalidad. Les cambia la manera de pensar, porque los mismos discípulos pensaban lo que los fariseos pensaban, que ese día no podían recoger ni espigas. Pero cómo luego, después de ellos pensar que no pueden recoger espigas, ni siquiera recoger espigas el día de reposo, cómo luego están un día de reposo con Jesús recogiendo espigas, era porque Jesús les había cambiado su manera de pensar a través de las Escrituras, la revelación de las Escrituras, la revelación de la palabra. Ese es el punto en esta mañana. Luego acá necesitamos, ¿cómo dice Romanos 12? Pastor, sígame. ¿Qué quedó en la renovación? Ahí, ¿para que qué? ¿Qué cosa? Ayúdeme, ¿para qué? Diga, comprobar, ¿Qué vamos a comprobar? ¿Qué vamos a comprobar? La voluntad. Otra vez, ¿qué vamos a comprobar? La voluntad. Es decir, la voluntad de Dios hay que... Ahora, vámonos a entender la palabra comprobar. Oído, comprobar. Pablo está usando una palabra de una situación que estaba sucediendo en esos días. En el mercado. ¿Sabe qué pasaba en el mercado? Tomaban las monedas. Las monedas. ¿Qué son las monedas? El sistema de intercambio monetario. El sistema de intercambio en el mercado era la moneda. Es decir, yo doy tantas monedas y tú me das tantas libras de arroz, tantas libras de ñame. Entonces, exacto, la moneda es un sistema de intercambio dentro del mercado. Entonces, ¿qué hacían con las monedas? ¿Qué hacían con las monedas en el mercado? ¿Sabes qué hacían? La original, cogían la moneda original, tenían una maquinita acá, una maquinita, cogían la moneda original y con la maquinita le raspaban las orillas a la moneda, le raspaban y le raspaban y le raspaban, y con lo que raspaban de las monedas hacían otras monedas. ¿Estás oyendo? ¿Estás oyendo? Con lo que raspaban de una moneda eran tan gruesas, tan pesadas. Decía, pero, o sea, mira la inteligencia para la maldad, ¿verdad? Yo creo que eran, no voy a decirlo, porque no voy a maldecir nuestra nación ni nuestras ciudades. ¿Cuántos dicen amén? Pero, usted me entendió. El tema es que raspaban las monedas. Estas monedas son muy grandes, muy gruesas. A alguien se le ocurrió la maldad, la inteligencia para lo malo siempre ha existido, hermano, siempre. Antes que existiera Colombia. Es la astucia del ser humano. Raspaban las monedas y con lo que raspaban de las monedas hacían otras monedas. Dios mío, qué inteligencia para lo malo. ¿Estás viendo tú? ¿Qué pasa? Que se dieron cuenta los auditores del mercado, se dieron cuenta que las monedas originales ya no pesaban lo mismo, porque toda moneda original tenía una medida de peso, Entonces se dieron cuenta que las monedas originales, estas sí son originales, pero no pesan lo que pesaban antes. Y encontraron otras
que parecían originales, pero que no eran originales, sino que estaban siendo hechas de lo que raspaban de las originales. ¿Ya me hago entender? Una réplica. Entonces, pero con la misma que raspaban de la original. Entonces la original perdía el peso de la medida estándar que debía tener una moneda original. Seguía siendo original, pero ya no tenía el peso original, que la ponía en esa categoría. Entonces, entonces Pablo está diciendo, para que comprobéis. Cuando Pablo dice para comprobar la voluntad de Dios, está diciendo, tenemos que pesar esta moneda. Alguien me copió acá. Pablo está diciendo, así como las monedas en el mercado ahora las están pesando para saber si son originales o no. Igual acá, papi. Acá la voluntad de Dios en tu vida tienes que pesarla. Ponla en el peso, ponla en la balanza de la palabra, del Espíritu. Wow. ¿Me copiaron ahí? Está diciendo, colócalo en el peso, en la balanza de la palabra y del Espíritu, a ver si es o no la buena voluntad de Dios. Dar un aplauso al Rey en esta mañana. Que ponerla ahí para comprobar si es o no es. ¿Sí? Todo hay que pesarlo. Dile que está a tu lado, todo hay que pesarlo, a ver si tiene la medida. Si no tiene la medida, si no la tiene, tú tienes. Si está falla, mira a ver si lo que te está pasando es la voluntad de Dios. Pesa lo que te está pasando, pésalo. Bueno, yo busqué en las escrituras, recuerdo ahora mismo de un predicador americano estadounidense que le decía, Dios, sácame de la pobreza, porque no puede ser que yo esté en pobreza, le decía a Dios. Porque él reconoció, él entendió, este predicador decía, que si en Cristo Jesús fuimos libertos de toda maldición, de toda ruina, de toda miseria, luego, ¿por qué él estaba en ruina y en miseria? Porque andaba endeudado todo el tiempo. A ver, Señor, sácame de la pobreza. Diga conmigo, Señor, sácame de la pobreza. Sácame de la pobreza. ¿Cuántos dicen amén conmigo en esta mañana? Sácame de ahí. Sácame de las limitaciones. Llévame más allá de las fronteras financieras y económicas en las que me encuentro. Ahora, cuando yo peso lo que me pasa, mi vida, en cómo dice la Biblia que debo vivir, y me doy cuenta que como yo estoy viviendo, estoy lejos de disfrutar las bendiciones y las promesas de Dios, ahí le falta peso a la moneda. ¿Aló? ¿Le falta qué? Peso a la moneda, le falta peso. Bueno, porque yo tengo, alguien podrá decir, yo tengo 15, 10 años de estar viviendo de la misma enfermedad. Y todos los meses una cita, todos los meses un tratamiento, cada 3 meses es una intervención allá en la clínica, ¿verdad? Y todos los años mi familia corriendo conmigo para allá. Y en esta llevo 10 años, 12 años, 15 años, 20 años. ¿Usted conoce el caso de alguien así? Que lleva tantos años viviendo esclavo de medicinas, de tratamientos, de citas médicas. Pero compara esa vida, por favor, compara esa vida con lo que revela la Biblia. ¿Qué revela la Biblia para nosotros? ¿Qué revela? Si la Biblia dice que éramos esclavos del... Ahora, ¿qué trajo la enfermedad? ¿Qué la trajo? O sea, ¿quién fue? El pecado. Pero si ya yo morí al pecado y vivo para Cristo, ¿por qué la enfermedad me sigue reinando? Esa es una de las primeras cosas que tiene que ponerse a pensar. ¿Por qué me sigue reinando aquí la enfermedad? Entonces, tengo que comparar mi vida con la situación bíblica, con el estado que Dios me ha dado en Cristo Jesús. Y si no está igual a la revelación de la palabra, yo tengo que tomar cartas en el asunto. ¿Alguien me está copiando acá en esta mañana? He dicho de otra manera, usted se tiene que rebelar contra toda situación en su vida que no sea bíblica. Esto no es bíblico, esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Dile al que está a tu lado, no es de Dios que tú vivas mal. No es de Dios que tú vivas mal. Aló. Eso no es de Dios que tú vivas mal, por favor. Eso no es de Dios, no está en la voluntad de Dios. ¿Cómo decía que era la voluntad de Dios? ¿Cómo decía que era? ¿Cómo decía que era la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Entonces yo tengo que pesar todo eso. Entonces mire cómo renovó Jesús la mente de los discípulos. ¿Cómo? Con las escrituras, con la palabra del Señor. Importante que en esta mañana usted entienda eso. Ellos eran, número 1,
discípulos. Número 2, como discípulos tenían que el discernimiento necesita actualización, ser renovado a través de la palabra, para cada vez yo ser mejor. Cada vez ser ¿qué? Mejor. Tengo que tener discernimiento en la palabra. Si usted no está seguro de algo que va a enseñar, no lo enseñe. Los predicadores, los maestros, si usted no está seguro de algo que va a enseñar, que usted sabe aquí en su corazón que eso es verdad, pero todavía como que no tengo el desarrollo. No, tú estás seguro que eso es de Dios. Dios te dio algo, pero no tengo como las herramientas, los recursos, no tengo las palabras, todavía no sé cómo transmitirlo. No lo hagas. Vuélvete mejor. Investiga más, profundiza más, memoriza la idea, memorízala. Exacto, prepárese más. Cosa que cuando usted lo vaya a enseñar, lo enseña con tal grado de propiedad y con tal grado de seguridad y con tal grado de revelación de parte de Dios, que vas a edificar a los demás, vas a bendecir a los demás. Dígame amén. Importante entonces, discernimiento, diga conmigo, discernimiento. Entonces dice la Biblia acá, ¿dónde fue que nos quedamos? Versículo 34, entonces Jesús compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Eran discípulos, tenían revelación o discernimiento. Vamos al segundo punto, tenían revelación o discernimiento. Pero aquí quiero hacer un paréntesis rápidamente, para que me quede toda la idea bien desarrollada. Respecto al don, sacerdotes, ¿cuántos sacerdotes vemos acá? Respecto al don, oído, yo les decía hace un rato, ustedes tienen una vocación, tienen un llamado, tienen un don. Número 1, soy irrevocable. El texto se puede aplicar, aunque el texto habla de otra cosa. Número 1, usted tiene que descubrir el don. Número 2, usted tiene que aprender a usar el don. Número 3, usted tiene que usar el don. Ayúdeme. Número 1, descubrir el don. Número 2, aprender a usar el don. Número 3, tienes que usarlo. Facilito. Otra vez, usted tiene que descúbralo, quedémonos ahí. Descubrir, un poquito de Big Bang nomás. Descubrir. ¿Cómo descubre uno algo? Eso, no vamos a profundizar ahí. ¿Cómo descubres algo? Buscando. Busca hasta que lo encuentres. Eso, busca hasta que lo encuentres. 2, exacto. 2, aprender a usar. ¿Ya lo descubriste? Ahora aprende a usarlo. ¿Cómo aprende a usarlo? ¿Cómo aprende uno a usar un don, una capacidad, una habilidad que uno sabe que uno tiene? ¿Cómo aprende uno a usar? No, práctica no. Primero no, ese es el tercero. El segundo es aprender a usarlo. ¿Cómo aprendes a usar el don? ¿Cómo? Vaya a la academia. A la academia. La academia del Espíritu y la academia de la iglesia, los maestros de la iglesia. Yo tenía 13, 14 años. Hace 33 años. Tenía 13 años hace 33 años. ¿Cuánto tengo ahora? Facilito. 46. Entonces, yo me sentaba ahí porque veía a un amigo de la iglesia, un hermano, un maestro de la iglesia. Y yo veía a Mina ahí, se llama Aminadab, como uno de los... ¿Quién era Aminadab? Uno de los de David, uno de los generales de David. Entonces el general estaba ahí sentado, digámoslo así, el general estaba ahí sentado. Yo entraba por las puertas y yo apenas veía al general ahí sentado y veía que había una silla vacía al lado del general. ¿Sabe qué hacía yo? Me venía para acá. 13 años. Y me sentaba al lado del general y no lo dejaba escuchar culto. No lo dejaba escuchar el culto, porque desde que me le sentaba hasta que se acababa el culto, yo era: general, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto otro?
¿Y qué significa aquello? Y pregúnteme, no era solo hablar, preguntar por preguntar. Iba con un librito y con un lápiz. Y él me iba diciendo yo, ¿y qué significa esto? Tal cosa. Y esta otra cosa, porque el pastor dijo esta palabra que significa tal cosa. Y escriba. Hello. ¿Me hago entender en esta mañana? Usted tiene que entrar en academia. Luego pasé de eso, teniendo 14 años. Se me reveló por el Espíritu Santo que yo tenía un don de evangelista, ministerio de evangelista. Y yo llegué a esta conclusión. Yo dije, si yo soy evangelista y voy a ir a las naciones a predicar algún día, tengo que prepararme. Y me acordé que mi abuela, que ya está con el Señor, mi abuela, había hecho el instituto bíblico de la iglesia. Y me fui para donde mi abuela, con 14 años. Todas las tardes me iba, después del colegio en la mañana, almorzaba en la casa, hacía lavar los platos, y me iba para donde mi abuela en las horas de la tarde. Pregúnteme qué. Abuela, préstame los libros que tú tienes ahí. Me acuerdo que mi abuela tenía una colección, unos libros que se llamaban el Pentateuco de estudio. Luego de los libros del Pentateuco tenía otra colección que se llamaban los libros históricos. Bueno, pero ese se llamaba el CIPEP, de otra asociación, que no voy a decir el nombre acá, otra asociación cristiana. El Instituto Bíblico se llamaba el CIPEP. Entonces ellos tenían la vida de Cristo, la vida abundante, la vida de Cristo, el primer año de Jesús, el segundo año de Jesús, el año de la pasión, etcétera. Todo eso lo explicaba. Y me voy yo con un cuaderno, con mi bolsito, un cuaderno y el lapicero, a escribir, a transcribir todo, porque no me dejaba sacar los libros de la casa. No me los dejaba sacar. Entonces yo iba a hacer transcripción. Todo lo que iba leyendo acá lo iba transcribiendo acá. Y miraba y transcribía. Y miraba acá y volvía a transcribir acá. ¿Me hago entender? Y empecé yo a comer Biblia, estudiando los libros de mi abuela. Con 14 años. Sin pagar un instituto bíblico, porque no tenía y no me iban a recibir el instituto a esa edad, en esa época. Entonces yo mismo me di a la tarea del autodidacta. ¿Auto qué? ¿Quién es un autodidacta? El que busca la manera de aprender, busca la forma de aprender, pregunta, presta libros, investiga un tema, compara las cosas, va donde las autoridades de Dios. ¿Usted qué piensa de esto? Este escritor dice esto, pero me interesa saber qué dice mi pastor sobre esto. ¿Qué piensa usted? Iba donde las autoridades y les preguntaba para poder estar seguro que lo que iba a decir era verdad. Hello. La importancia de usted aprender a usar el don. 3. ¿Qué dije? Usarlo. Ya lo descubriste, ya aprendiste a usarlo. Ahora tienes que usarlo. No espere que le den acá el micrófono. Digan, fulano, ya lo tenemos agendado para que este mes predique todos los cultos en la iglesia. Y usted contento. Sí, este mes me toca todos los cultos en la iglesia. Voy a predicar. No esperé eso. Yo nunca esperé que en la iglesia local donde yo me asistí y crecí, me bautizaron, me dieron el discipulado. Nunca esperé que me dieran el púlpito para predicar. Lo mío era siempre las calles. Lo mío era los hospitales. Lo mío era visitar familias. Eso era lo mío. E hice de cada hogar, de cada calle, de cada hospital, hice un púlpito para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Me hago entender en esta mañana? Empecé a ¿qué? A usar. Perdóneme, no debería hacer esto de hablar de poner mis ejemplos. No debería hacerlo. Pero usted debe, dígame. Si es bueno, pastor, que lo ponga porque tiene jóvenes y estamos todavía para eso, para aprender. Estamos en esa enseñanza. Y eso que usted tiene nos hace que nosotros también intentemos hacer lo mismo. Bueno, entonces seguimos pues. Me metí en los hospitales. Iba con Biblia en mano. Hora de visita a los hospitales. Yo consulté a la hora de visita a tal hora. Me iba. Vine a orar por los enfermos. Iba de pasillo en pasillo, de cámara en cámara, de recámara en recámara, entrando y orando por los enfermos. Eso. 2. Me iba para los barrios, a las esquinas, a predicar. Sin megáfono, sin parlantes, a capela, voz en cuello. A gritar ahí como un loco en la esquina, a predicar el evangelio. Conforme iba aprendiendo, iba predicando. ¿Me hago entender en esta noche?
A los 15 años prediqué mi primera campaña, recuerdo, fue una campaña de jóvenes y la hicieron en un parque, la hicieron en una cancha de fútbol, pusieron tarima, pusieron sonido grande, toda la iglesia, los pastorados, los ancianos, toda la iglesia fue a apoyar la campaña de los jóvenes y el predicador era yo. A los 15 años era el líder de jóvenes de la iglesia. Empecé a liderar jóvenes de 22, 26, 28 años, yo teniendo 15 años nomás, por el carisma. Y porque el carisma me ayudó a destacar y el liderazgo que se veía venir en mi vida, ya era líder de jóvenes para esa época y ya me habían dado una campaña de jóvenes para predicar y estaba ese día, sábado, ahí en el parque, predicando a Jesucristo y esa noche las almas se convirtieron. Con 15 años nomás, porque yo entendí que si tengo un don, si ya descubrí el don, tengo que prepararme en el don, pero tengo que usarlo, no me puedo. Mire, si usted no lo usa, el desuso daña, mata. ¿Usted sabía que el desuso daña? Usted se compra un par de zapatos ahora y en 3 años se lo va a poner, se lo pondrá una semana. Después de una semana se le parte, se cristalizan, se empieza a partir, la goma se dañó, se abrió la suela. ¿Pero por qué si el zapato es nuevo? Nunca lo había usado. Ahí está, nunca lo habías usado, brother. Nunca lo había usado. Ese es el tema, el desuso daña. Si sabes que tienes un don y te estás preparando en el don, mientras te vas preparando, vaya usándolo también, porque la práctica del don va haciendo, ¿cómo dice el dicho? El hábito hace el monje, ¿verdad? La práctica, el otro dice, la práctica hace el maestro, ¿verdad? Es mejor esa frase, dicen algunos por ahí. Sí, pastor, porque la otra frase es que está haciendo alusión al hinduismo. Bueno, no importa, usted me entendió. El tema es que yo tengo que desarrollar los dones. Y a la medida que lo haga me vuelvo mejor. Y me vuelvo más efectivo para el reino de Dios en esta tierra. Usted necesita eso. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos recibieron la vista y automáticamente el ciego que había sido sanado le empezó a seguir. Él supo que tenía un don, una vocación, un llamado. Y se puso en acción automáticamente. Él fue uno de los 70 que fue y echó fuera demonios y sanó enfermos. Dígame amén, por favor. Él fue uno de los 120 allá en el lugar alto, en los Hechos de los Apóstoles, que recibió el Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien me está copiando en esta mañana? Él fue uno de los que se puso en acción. Y en esta mañana usted se tiene, por favor, por amor a Dios, usted tiene que ponerse en acción. Tú eres un hombre de acción, de guerra, de batalla. Tú no eres de papel higiénico, de cartón, ni de yuppie. Usted es un hombre de guerra, de batalla, de acción, de poder. Tú no estás pintado en la pared. No. Tú no estás pintado en la pared. No. Dile al que está a tu lado, tú no estás pintado. Vamos. Tú saca. ¿Cómo decía el comercial? Saca el tigre que está. Saca otra vez. ¿Cuánto van a sacar el tigre que llevan dentro ahora el fin de mes? No, hay que sacarlo hoy. ¿Cuántos dicen amén? Hay que sacar el tigre hoy. O sea, estamos hablando de ser hombres de acción. No me confundan, yo no estoy hablando de otra cosa. Hay que sacar el hombre de acción que hay dentro de nosotros, que Dios ha puesto ahí, por favor. Este hombre Bartimeo fue uno de los discípulos más fieles de Jesús. Fue uno de los seguidores más fieles de Jesús y fue uno de los que estuvo en acción en todo el movimiento de Jesús y en la causa de Jesús. Con la evangelización, con el derramamiento del Espíritu Santo y con lo que fue la fundación de la primera iglesia en Jerusalén. Ahí estaba el que había recibido la visión, el que le había alumbrado los ojos. Jesús le había alumbrado los ojos y él reaccionó. Si algo debemos hacer nosotros es reaccionar a lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Por ejemplo, ¿qué hacemos en las redes sociales? ¿Qué hace usted apenas ve algo que le gusta? Reacciona. Reacción. Hasta escribe comentarios, hasta lo comparte, hasta lo guarda, hasta se lo manda a 4 en el WhatsApp. Se vuelve usted loco ahí con una publicación. Eso reacciona y hace de todo. ¿Cuánto más con Dios? Tenemos que reaccionar a Dios, reaccionar al llamado de Dios. Eso es lo que realmente importa. Reaccionar a Dios y a su llamado. Dígame amén, por favor. Así que entonces
dice que este ciego le siguieron. Empezaron a ir detrás de Jesús luego que recibieron la sanidad. Yo quiero entrar aquí en un tema un poquito más profundo sobre Bartimeo. ¿Vamos listos? Vamos hasta las 3 de la tarde. O sea que llegando el otro predicador, soltando yo aquí en mi... Cuando yo vea que el otro predicador viene por ahí, yo suelto el micrófono. No. Estoy bromeando. Hay que tomar una pausa. ¿Qué les dije al principio? ¿Qué les dije? Cuando se cansan, el cerebro también deja de ya no responde el cerebro, ¿verdad? Bueno, permítame unos minuticos, yo voy a terminar porque creo que antes de las 9 ya estaba predicando. Perdón, antes de las 10. Creo que antes de las 10 ya estaba predicando, ¿verdad? No eran las 10 todavía. Bueno, fíjate, ya tengo más de una hora acá. Yo también me canso. Mira, pero voy a terminar aquí. Escucha esto, porque lo que va a empoderar, a hacer grande tu vocación, tu llamado, el sacerdocio de Dios en tu vida. Quiero hacer un contraste. Mientras que Bartimeo siguió a Jesús, ¿qué dice la Biblia? ¿Le qué? Le siguió, ¿verdad? Le siguió. Hubo otro que no lo siguió, al cual Jesús le hizo un llamado, pero no lo siguió. Mateo capítulo 19. Mateo 19, por favor, verso 16. Sí, Mateo 19, creo que es. Mateo capítulo 19. Sí, ¿verdad? Es ese. Mateo capítulo 19. Sí, señor, claro que sí, muchas gracias. ¿Cómo dice la Biblia? Entonces, verso 16. Hágame el favor acá, por favor. Sí, ahí vamos bien. Entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida? Gracias. Siga leyendo el verso 17. Ajá. Mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Jesús le dijo: no matarás. Aquí hay un resumen, pero es: guarda todos los mandamientos de la ley. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué dice el verso 20? Léalo duro, el verso 20. ¿Qué más me falta? Entonces Jesús le dijo, sabiendo quién era el joven rico, que no era un joven. Ahí dice el joven. No era un joven. Se cree que tenía una edad entre los 40 y un poco más de años. Entonces, como Jesús sabe quién es este hombre que le está diciendo, oído acá, como Jesús sabe quién es el que le está diciendo, recibió revelación del Padre. El Espíritu le reveló, le mostró quién era el que le estaba hablando. Le dijo: anda, vende todo lo que tienes. Porque había una ley. Míreme acá, había una ley. ¿Sabe qué decía la ley? La ley decía sobre los levitas. Los levitas. ¿Qué decía la ley sobre los levitas en cuanto a bienes materiales y posesiones? ¿Qué decía? ¿Qué decía la ley sobre los levitas? ¿Quién eran los levitas? Primero, analicemos. ¿Quiénes eran los levitas? Servidores de Dios en el templo. Servidores de Dios en el templo. ¿Y qué decía la ley de Dios sobre los servidores de Dios en el templo? A todas las tribus, Moisés, Dios otra vez Moisés le dio ¿qué? A todas las tribus, ¿qué les dio? Herencia, tierras, posesiones, bienes materiales. Pero hubo una, ¿cuál fue esa tribu? A la que Dios le dijo: no, ustedes ni tierra, ni posesiones, ni heredad, ni viñedos, ni hacienda, empresa, nada, papi. Ustedes, su herencia soy yo, le dijo Jehová. La herencia a ustedes soy yo. Ustedes van a ser bendecidos por mí. Es decir, ustedes van a tener el más alto privilegio, que es servirme a mí en mi casa y ministrar todas las cosas santas de la casa, y vivirán
de todo lo que hay en mi casa. ¡Wow! Estoy hablando de la religión judía. De la religión judía que está regida bajo la ley de, dígalo, religión judía. Estamos discutiendo pura y física religión judía. ¿Bajo la ley de quién? Dígalo. De Moisés. ¿La ley de quién? De Moisés, que Dios le dio a Moisés para Israel. Y esa ley dice que ellos no tenían derecho a nada, excepto la casa de Dios. Ahora, traiga eso acá, a esta historia. Relaciónelo rápidamente. Relaciónelo. Jesús, ¿qué le dijo? Vende. ¿Por qué le dijo que vendiera todo lo que tenía? Es el único caso en la Biblia, el único. Es el único. Búsqueme otro, no hay. Es el único caso en la Biblia en la que Jesús le dice a alguien, vende. ¿Por qué le dijo que lo vendiera? ¿Por qué? Ya le acabo de contar la ley. Exacto, este hombre tú estás enchufado aquí, ¿vale? Estás conectado aquí. Recibió el rema enseguida. Este hombre era levita. Y Jesús le está diciendo, recuerda que tú tienes un servicio sacerdotal que cumplir en la casa de Dios. Wow. Y a alguien aquí en esta mañana, Dios le quiere recordar que tiene un llamado a servicio a Dios. Tiene un servicio a Dios. Entonces, como él era levita, Jesús le está diciendo, recuerda que tú no puedes tener, según la ley, los levitas no pueden tener propiedades, herencia, presa. Tú tienes que estar en el templo sirviendo, le está diciendo eso. Que al templo a servir. Vuelve al servicio. Vuelve al templo. Vuelve a tu vocación. Hello. ¿Para quién será esta palabra acá en esta mañana? Ay, dile que está a tu lado. Ahí te están hablando. Pero mira, para él poder ir a volver a su vocación, a su llamado, tenía que soltar acá. Jesús le dijo, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. Ahora ya no vas a ir a servir a un sacerdocio de obras muertas, sino para que vengas ahora a servir a un sacerdocio. Yo no sé cuánto la están cogiendo acá. Vengas a servir ahora bajo un sacerdocio nuevo, porque el sacerdocio mío según el orden no de Leví, sino de, a ver, los estudiantes de la Biblia. El sacerdocio que Jesús vino a implantar no era la continuidad del sacerdocio levítico, sino era el rescatar el sacerdocio de Melquisedec. ¿Se acuerdan? Melquisedec, el rey de Salem. Wow. ¿Cuántos dicen amén? Importante. Algunos creen que el rey de Salem, Melquisedec, algunos creen, eso no es bíblico. Oye, pastor, esto no es bíblico. Algunos creen que Melquisedec, el rey de Salem, era Sem, uno de los 3 hijos de Noé, que todavía estaba vivo para esa época, para los días de Abraham. Todavía estaba vivo. Algunos creen eso, algunas tradiciones enseñan que era Sem. Así que a él le dio los diezmos a Abraham, al rey de Salem, a Melquisedec. Y Jesús está diciendo, usted estudia la carta de los Hebreos, que algunos creen que no fue Pablo, sino Apolos. Apolos fue el que escribió la carta de los Hebreos, dicen algunos estudiosos. Apolos, que era un hombre poderoso en las escrituras. Apolos era un tipo terrible en las escrituras. Y cuando tú lees la carta de los Hebreos, tú dices, wow. Si Apolos fue el que escribió los Hebreos, o sea, Apolos tenía el mismo nivel de conocimiento de Pablo. Si fue Apolo, pues. Si fue Apolo el que escribió los Hebreos. Porque usted lee los Hebreos y eso tiene tanto un conocimiento como una revelación terrible. ¿Cuántos dicen amén? Y esa carta de los Hebreos habla del sacerdocio de Melquisedec. Dice que Jesús viene según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. Hello. O sea que, yo quiero que usted entienda esta mañana, que el sacerdocio
bajo el cual la iglesia opera la gracia y el evangelio no es el sacerdocio levítico bajo la ley de Moisés. Nosotros operamos bajo el sacerdocio de Melquisedec en Jesús. Que eso tiene más profundidad y es materia de estudio y será tema de estudio en otro momento. Hoy no. Hoy solamente le voy a sintetizar la idea. El sacerdocio de Jesús es mejor que el sacerdocio de Aarón. El pacto bajo el cual estamos en Jesús por su sangre es mejor que el pacto de la sangre de animales que ofrecía Aarón y sus hijos bajo la ley de Moisés. Dígame amén. Es mejor. Es más, el escritor de los Hebreos dice que estamos bajo un mejor pacto y bajo mejores promesas. En otras palabras, dicho de otra manera, nosotros estamos operando bajo un sacerdocio, llamados a operar bajo un sacerdocio que tiene poder, tiene vida. Este sacerdocio que tenemos en Cristo, este servicio a Dios que tenemos por la gracia de Jesucristo, tiene vida. No está muerto. Esto no es una religión más. No es una religión más. No es una religión más. Es una vida que estamos viviendo con poder, con revelación. Pablo lo dijo. Las palabras que yo he hablado entre vosotros no han sido humana sabiduría nada más, sino que este evangelio que he predicado entre vosotros, ¿a quién le dijo Pablo eso? ¿A qué iglesia se lo dijo? Ha sido con demostración de poder. O sea que este sacerdocio que nosotros tenemos es un sacerdocio vivo, tiene vida, tiene acción, tiene poder. Aquí usted va a orar por los enfermos y se van a sanar. Usted va a reprender a los demonios y los diablos se van a ir en el nombre de Jesús. Usted va a creer las promesas de la palabra y vas a salir de toda limitación, de toda pobreza, de toda situación, y vas a vencer y vas a ser un testimonio vivo de la bondad de Dios. Métase eso en la cabeza. Yo seré un testimonio vivo de la bondad de Dios. Otra vez dígalo. Yo seré un testimonio vivo de la bondad de Dios. ¿Qué es bondad? ¿Qué es? ¿Qué es la bondad? ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Qué entiende usted por bondad? Todo lo bueno. ¿Qué más? Bendiciones. Misericordia. Amabilidades, bondades, beneficios. 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 La bondad de Dios son beneficios. Son bendiciones espirituales, físicas y materiales. Dígame amén. O sea que si usted va a ser un testimonio de la bondad, quiere decir que yo voy a expresar lo que es un Dios que es rico, que tiene de todo, que da vida, que da salud, que da prosperidad, que da éxito, que da victoria. El sacerdocio que Dios quiere que nosotros vivamos no es un sacerdocio muerto, es un sacerdocio vivo. Entonces Jesús le dice al joven rico, le dice: vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Como lo hizo Bartimeo. Bartimeo vino y me siguió, se volvió un discípulo mío. Pero este muchacho, apenas Jesús le dice: sígueme, se entristeció. No, porque yo dejar todo lo que tengo para volver a servir. Pero Jesús le está diciendo: no, pero es que tú no vas a ir a servir al sacerdocio leví. Ahora vas a venir acá a servir al sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y el joven no entendió. ¿Le faltó qué? Conocimiento, discernimiento, revelación. Y como él no se le reveló, no entendió, no intuyó, no percibió, no asimiló, no sabía quién era el que le estaba hablando, Jesús, un nuevo orden sacerdotal. Ya no era Leví, ahora era Melquisedec. No era una religión muerta, ahora era un poder vivo de Dios manifestado en la tierra. Y Jesús lo estaba invitando a ser actor principal de lo que iba a pasar en la tierra con este sacerdocio de Melquisedec. Y como a él no se le reveló, no lo entendió, no lo vio, no se alumbraron los ojos, no lo siguió. Para seguir a Jesús hay que soltar. Para seguir a Jesús hay que soltar.
Si no soltamos, no se nos va a revelar quién nos llama. Wow, otra vez. Si no soltamos lo que tiene que soltar, no se nos va a revelar quién nos está llamando para hacer la obra que tenemos que ejecutar en esta tierra. Tenemos que soltar. ¿Qué vamos a soltar, pastor? Usted sabe lo que hay que soltar. Tenemos que soltar. ¿Qué fue lo primero que dije? Que habíamos que vencer, ¿qué? Tienes que soltar la pereza mental. Ayúdeme, ¿qué más hay que soltar? Las excusas. ¿Qué más hay que soltar? Hay que soltar una palabra que está muy de moda, la procrastinación. ¿Qué significa procrastinar? Todo lo dejamos para después. No, después lo hago. Mañana lo hago. No, pasado mañana tengo tiempo. Después déjame, me relajo, pienso bien, analizo. Llevas 3 meses analizando y no haces nada. ¿Ah? Procrastinación. Está procrastinando ahí, ¿verdad? ¿Cómo dice el dicho? ¿Cómo dice el dicho? No dejes para mañana. ¿Cómo dice otro dicho por ahí? Acerca de la superación y alcanzar el éxito. Dice, si quiero ver lo que nunca he visto, tengo que hacer lo que nunca he hecho. ¿Por qué no estás viendo lo que tú quieres, lo que tú nunca has visto, pero quieres ver? Porque no estás haciendo más de lo que estás haciendo. Y tenemos que multiplicar la acción. Entonces, conclusión, por favor, queridos. ¿Qué hay que soltar? El pecado. Suéltalo. Esto está mal, suéltalo. Este vicio, este hábito está malo, suéltalo. Sé dueño de ti mismo. Sé dueño de tus pensamientos. Sé dueño de tus emociones. Sé dueño de ti. Tú tienes que ser dueño de ti. Claro, tienes que ser dueño. El pecado no puede ser tu dueño. Tú eres dueño de ti mismo en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? No, es que no puedo. Es que no puedo. Yo te voy a decir esto rápidamente. Vamos a filosofar un poquito. Te creería que no puedes si tampoco pudieras hacer lo malo. Es decir, te creería que tú me digas que no puedes hacer lo bueno si tampoco pudieras hacer lo malo. Porque el hecho de que puedas hacer lo malo, claramente concluye que si puedes hacer lo malo, también puedes hacer lo bueno. O sea, es una lógica. Si puedo hacer lo uno, puedo hacer lo otro. Pero yo no puedo decir que no puedo hacer lo bueno porque no puedo dejar de hacer lo malo. Es una contradicción. Porque si tengo poder para hacer lo malo, tengo poder para hacer el bien también. El mismo poder que me permite hacer lo malo es el mismo poder con el que puedo tomar la decisión de hacer el bien. Así que aquí es un tema de mentalidad y un tema de decisión. Dile al que está a tu lado, sí se puede. Claro que sí, sí se puede. ¿Sabe qué es el ayuno? You know what meaning? ¿Qué significa ayunar? Abstención de alimento. Ahora, ¿qué es el alimento? ¿Algo malo o algo bueno? ¿Y qué dijo Dios sobre el alimento en el jardín del Edén? ¿Qué dijo Dios sobre el alimento? ¿Qué mandamiento le dio al hombre sobre el alimento? De todo lo que hay, puedes comer. Ahí está. O sea que comer es dígalo sin miedo, comer es un mandamiento. Dile al que está a tu lado, un beneficio. Pero el comer es un ¿qué? Mandamiento. O sea, Dios dijo, coman de todo lo que hay acá. Ojo, número 1, el mandamiento es de comer. Número 2, la comida es buena. ¿Sí? La comida no es mala, la comida es buena. Si sabes dónde ir a comer, comes bien. Ok, comes sano. El punto es que cuando yo ayuno, me estoy absteniendo del alimento que es bueno y que no solo es bueno, es un mandamiento. Oye, si yo estoy aquí ayunando, ustedes están aquí en ayuno, ¿cuántos están en ayuno acá? Si usted está ayunando, se está absteniendo de algo que es bueno y algo que Dios te mandó. Y si eres capaz de abstenerte de algo bueno, también puedo ser capaz de abstenerme de algo que es malo. Ahí está. Si te puedes abstener de lo bueno, te puedes abstener de lo malo. ¿Me hago entender ahora mejor? El punto es que el ayuno nos ayuda a desarrollar la habilidad de tener autocontrol. Si se quiere decir así, si se quiere entender así. El ayuno te da la habilidad, ya que le dices no a lo que es bueno, también te da la habilidad de decirle no a lo que es malo. Si puedo decirle no a lo bueno, también le puedo decir no a lo malo. Dígame amén en esta mañana. ¿Sí me entendieron la lógica, la filosofía acá?
El poder de decidir, se trata del poder de decisión y lo tiene usted. Sí se puede. Sí se puede. ¿Tiene frío? Te vi como que tuvieras frío ahí. El tema es este. Ojo, oído. En esta mañana, este hombre no siguió a Jesús. Mientras que Bartimeo siguió a Jesús, el otro no lo siguió. Oído. Mientras que Bartimeo tenía también una vocación, porque Bartimeo es hijo de Timeo. ¿Quién era Timeo? Un ilustre. Un ilustre. Un ilustre, alguien importante, por así decirlo, una celebridad en Israel, dentro de lo que era el liderazgo económico y el liderazgo religioso. Era una celebridad en Israel. Y de ese hombre prestigioso era hijo este ciego. Wow. Y él no dudó en seguir a Jesús, para irse no tras la herencia de su padre, sino irse ahora tras la vocación que Jesús le está dando y servirlo a él. Dice que lo siguió. En contraste, el otro, el joven rico, el que la Biblia dice joven, que no era joven, fue confrontado por Jesús. Jesús le dijo: vuelve al sacerdocio, pero no al de Leví, sino al Melquisedec. Ven conmigo, sírvele a Dios conmigo. Se entristeció, agachó la cabeza, dio media vuelta y se fue, mis queridos. Número 1, se entristece. 2, baja la cabeza. 3, da media vuelta. Y 4, se va. Mira todo el proceso de alguien que no tiene revelación del propósito de Dios con él o con ella. ¿Ah? Cuidado, te da tristeza. Cuidado, te desanima el desafío de Dios. Cuidado, el llamado del Señor a tu vida te hace volver atrás. Cuidado, cuídate de eso. Cuídate de eso. No te desanimes. Dile al que está a tu lado, no te desanimes. Contrario a Bartimeo. Cuando él llama a Jesús, la gente le dice: cállate. Luego él gritaba más: Jesús, ten misericordia de mí. ¿Qué dijo Jesús? Se paró y dijo: tráiganlo acá. Fueron donde el que estaba ciego, le dijeron, recuerdan, ayúdeme, le dijeron: te llama. ¿Sabe que la traducción del hebreo dice: saltó de alegría, arrojó la capa? Wow. Arroja la capa y da un salto de alegría. Contrario al de acá, al joven rico que no era joven, que se entristeció. Bartimeo, en lugar de entristecerse porque Jesús lo llama a una vocación, a un sacerdocio diferente. ¡Wow! ¿Cuántos pueden alabar a Dios en esta mañana? Él arroja la capa, él da un salto de alegría y se va tras Jesús. Y yo sé que aquí en esta mañana están los que hoy saltan de alegría y reconocen el llamado de Dios para su vida y le van a servir con poder y gloria. Dígame amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Póngase de pie, vamos a orar. Señor,